Muy buenos días con todos los presentes. Sean cordialmente bienvenidos a la conferencia titulada El impacto de la corrupción en la vulneración de los derechos humanos. Un espacio de reflexión académico que nos invita a comprender cómo los actos de corrupción no solo afectan las instituciones públicas, sino también limitan el acceso de las personas a derechos fundamentales como la salud, educación, justicia y igualdad. Asimismo, hacemos extensivo el cordial saludo del doctor César Correa Zúñiga, director del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, con la promoción de espacios de formación. De igual manera, les recordamos a todos los participantes que para poder es indispensable contar con una permanente de la disertación de la ponente, por lo que agradecemos su atención y participación activa a lo largo de esta importante jornada académica. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Tatiana Chávez, quien es abogada y docente universitaria especializada en derechos humanos, quien compartirá con nosotros sus conocimientos, experiencia sobre temática de gran relevancia para nuestra sociedad. Sin más preámbulo, damos inicio a esta conferencia y cedemos el uso de la palabra, sin antes hacer la respectiva presentación de la doctora. Es un honor para nosotros presentar a la distinguida ponente doctora Tatiana Chávez Filimich. La doctora Chávez es abogada por la Universidad Católica, por la Pontificia Universidad Católica Organizado, Anticorrupción, Terrorismo por la Universidad de Salamanca en España, y un diplomado en género con orientación a políticas integrales en Uruguay. Ha realizado además diversos estudios, así como en cine, o psicoanálisis, literatura y violencia política, consolidando así mirada interdisciplinaria en la defensa y promoción de los derechos humanos. Cuenta con más de 20 años de experiencia en docencia universitaria y en desarrollo de talleres de capacitación sobre memoria y justicia transicional desde la PUC. Desde el mismo modo, ha participado como ponente en distintos espacios académicos y es autora de diversos artículos jurídicos vinculados a derechos humanos, derecho, literatura y derecho y cine. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y en la Universidad Católica de Ceres. Recibamos con un fuerte aplauso virtual a la doctora Tatiana Chávez, que hoy nos acompañará desarrollando el tema el impacto de la corrupción en la vulneración de los derechos humanos. Adelante, doctora, y muchas gracias por su participación. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos y con todas. Mi agradecimiento al personal del Ministerio de Justicia por intermedio tuyo, Fresia, y de mi agradecimiento especial, ¿no? A cada uno de ustedes por estar aquí conectados para escuchar mi participación. Leía por el chat de que querían, creo, que les pasen las diapositivas, así que cuenten con ello. Me pondré en contacto con Fresia para facilitarles, de ser el caso, ese material. Por mi parte, pierdan cuidado. Bien, voy a dar inicio entonces a esta ponencia. Permítanme un segundo que comparto la pantalla. Vamos a hablar entonces sobre el impacto de la corrupción en la vulneración de los derechos humanos. Es un tema que efectivamente es uno de los temas capitales, es uno de los problemas estructurales que tenemos como país. No solamente el problema con relación, por ejemplo, al racismo que tenemos también a nivel social y que data de largo tiempo atrás, de siglos atrás, sino que también la corrupción es un problema que se encuentra enraizado inclusive en épocas virreinales, como señala Alfonso Quirós en su famoso libro Historia de la corrupción en el Perú. Entonces, hablaremos de ello a continuación. Acá
les pongo una imagen, ¿no? Evoca precisamente este infierno dantesco del octavo círculo del infierno, en el que se dedica a aquellos que cometen actos de corrupción, ¿no? Miren ustedes en la imaginación del poeta, ¿no? De Dante Alighieri, plantea de que hay un círculo de estos dedicado a aquellos que cometen este tipo de delitos, que para el caso del poeta, pues los pone análogos a pecados, ¿no? Es decir, hay una connotación moral, además de la connotación jurídica que por supuesto tenemos al día de hoy, de forma nítida, que nos interesa dentro del ámbito de la justicia, pero es indesligable también del ámbito moral, principista, y que para aquel entonces, dentro de la ficción también que recrea, se observa nítidamente un despliegue moral, ¿no? De hecho, los círculos, si ustedes recuerdan, si han leído este libro, verán que era uno de los círculos más profundos, es decir, el penúltimo. Uno de los más graves delitos, o en este caso pecados, va a ser la corrupción, ¿no? En un mar de brea pesada, densa, las personas que han cometido este tipo de infracciones, entonces van a estar allí, ¿no? Queriendo salir de ese espacio y no van a poder, ¿no? Se van a topar unos con otros, ¿no? Y van a ser muy torpes en su faena. Y finalmente van a estar allí purgando esos pecados, ¿no? Traigo esto a colación porque en el imaginario popular, las personas que cometen este tipo de actos definitivamente van a tener una sanción o una pena. En la antigüedad podrían recibir castigos múltiples, ¿no? Desde ser ejecutados, desde ser expulsados de la comunidad política, recibir una sanción penal, como lo hacemos al día de hoy, ¿no? Otros expulsados, en fin, ¿no? Pero dentro del imaginario, en este caso la ficción, está irse literalmente al infierno, ¿no? Entonces, hoy en día ya no podríamos continuar solamente con un reparo moral, sino que necesitamos aterrizar específicamente en un ámbito normativo per se, con una serie de normas que están establecidas, que se encuentran establecidas tanto en dispositivos a nivel nacional, como también en órganos de protección del sistema de derechos humanos en el ámbito tanto internacional como en el ámbito regional interamericano, que a continuación también voy a desarrollar junto a ustedes. Vamos a ver esto. Acá les propongo una estructura. Revisaremos un estado de la cuestión a partir de estadísticas, justamente. Tenemos un marco teórico con el Estado de Derecho, la corrupción y lo corrupto. Tenemos también el impacto de la corrupción en los derechos humanos como tema de fondo y con la desconfianza institucional y la vulneración a los derechos humanos. Si bien es cierto, hay múltiples derechos humanos que podrían verse afectados, no nos alcanzaría el tiempo para revisar todos y cada uno de ellos. Podría aterrizar específicamente en algunos y entonces, dada la coyuntura, creo que es importantísimo hablar específicamente sobre garantías, acceso a la justicia, Estado de Derecho, democracia. Creo que es un tema que nos combina a todos, y especialmente a nuestro país en estos momentos, ¿no? Entonces voy a abocarme a ello en tanto derecho humano, a la participación política ciudadana, en tanto a la capacidad de decisión, en cuanto también cómo es que las decisiones que tomen nuestras autoridades y que también los servidores públicos también y los funcionarios podrían ocasionar un perjuicio hacia los más vulnerables, que pueden ser las infancias, que podrían ser personas con discapacidad, que podrían ser los ciudadanos de a pie que requieren trasladarse de un espacio a otro para ir a sus trabajos, en fin, ¿no? Y algunas reflexiones finales y la ronda de preguntas que me indican que también tendremos juntos. Acá tenemos el índice de la percepción de la corrupción en nuestro país. Son las cifras actualizadas del año 2025. Les coloco el enlace hacia el pie de página. Tenemos entonces cómo es que este índice de la percepción de la corrupción en el Perú se encuentra precisamente entre
eh, digamos, el puesto número 30, ¿no? Y al ranking mundial el 130. Conforme nos vamos acercando justamente a esta cifra, nos damos cuenta de que estamos próximos a países donde tradicionalmente se ha observado que hay una corrupción ya generalizada o institucionalizada, como también se señala, ¿no? El caso de México, el caso de Haití, Nicaragua, Venezuela. Y precisamente, ¿no? En estos dos países primeros, tanto en Nicaragua como Venezuela, por solamente hablar de la región interamericana, vemos con nitidez la claudicación del Estado de Derecho, problemas en torno a la democracia, problemas justamente de quiebre institucional, especialmente en aspectos de justicia. Entonces, vean ustedes cómo esta situación también tiene que ver muchísimo con la corrupción. O sea, va muy de la mano. No es solamente las componendas respecto al la entrega de dinero, o no es solamente el hecho de colocar, ¿no? A un familiar o a una persona allegada, o por último, ya a un nivel mucho más macro, ¿no? Hacerlo esto a nivel político, institucional, sino que también se trata de cómo se llega a corroer diferentes instituciones a tal punto de que se hace estructural, como ha sucedido también en nuestro país, ¿no? Es un problema que no solamente es de larga data, sino que también se constituye como un problema público a ser intenso, a ser extenso, a ser de larga duración y que definitivamente se encuentra enraizado, ¿no? Tenemos entonces estas estadísticas, tenemos que el Perú se encuentra entonces en la posición número 130 con una puntuación igual a la de países como Azerbaiyán, Egipto, Kenia y Mauritania, que nos podrían parecer efectivamente países muy lejanos, pero vean ustedes también cómo es que los países que acabo de mencionar también se encuentran especialmente, ¿no? Azerbaiyán, Mauritania y Kenia, especialmente en una situación también bastante precaria a nivel económico respecto a sus ingresos per cápita, ¿no? Egipto, en fin, tiene una industria turística también interesante, pero también un espacio de contrastes respecto a población que puede tener, ¿no? Espacios mucho más de una sociedad socioeconómicamente más alta y que también marca una distancia social respecto a otras que por lo tanto tienen una posición mucho más baja, ¿no? Hay una distancia y vacíos allí estructurales que también pueden advertirse. Entonces, tenemos un elemento más. No solamente hay problemas de corrupción, democracia, sino que también transversaliza aspectos económicos, ¿no? Entonces, la pobreza también es un factor que va a ingresar aquí. Hace poco, el día de ayer, ¿no? Se han también visibilizado cifras en torno a la pobreza en el Perú, por ejemplo. Entonces, vean ustedes cómo estos tres temas van concatenados, ¿no? Corrupción, democracia y economía, ¿no? Y precisamente es que esas decisiones que se tomen a nivel político o gubernamental finalmente tienen un reflejo en el dinero, en los costos, en el uso o manejo adecuado o suficiente de estos ingresos y que por último van a afectar también cómo es que se licita, cómo es que se ejecutan las obras o se planifican o finalmente no solamente es la ineficiencia o la incapacidad para gestionar recursos, sino que también están involucrados actos de corrupción, ¿no? No solamente es el hacer, sino también el dejar hacer a terceros. Dentro de los principales problemas del país, de acuerdo a la percepción que se tiene por parte de la ciudadanía, tenemos la delincuencia y la falta de seguridad en un 68% galopante, seguido de la corrupción, ¿no? Apenas con un 1% de diferencia. De allí tenemos la falta de democracia y la falta de líderes, ¿no? Si bien es cierto, hay una brecha entre ese 67 y 36%, es el factor inmediato que le sigue. Entonces tenemos inseguridad, corrupción y falta de democracia. Veamos algo más, ¿no? No se percibe como uno de los principales problemas la pobreza. Curioso, ¿no? Está en el 8%. Sin embargo, también la cifra nos revela de que sí hay pobreza en nuestro país, ¿no? No una pobreza que quizá podríamos compararnos a países mucho más extremos, como tal vez Haití a nivel de la región interamericana, pero sí hay una pobreza importante a nivel también regional.
En el impacto de la corrupción en la vida de las personas, para cerrar este espacio del estado de la cuestión, tenemos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que nosotros percibimos esto, ¿no? ¿Cómo es que perjudica nuestra vida cotidiana? Y eso es algo interesante, porque cada uno de nosotros nos hemos formulado esa pregunta en algún momento. Es decir, nos hemos planteado si acaso la corrupción realmente perjudica al individuo, en tanto persona individual, o si acaso solamente va a perjudicar a nivel estatal, a nivel macro de estas instituciones, como si fuese algo meramente externo. La pregunta obviamente es que no. ¿No? O sea, no va a perjudicar únicamente a lo externo, por supuesto que nos va a perjudicar a cada uno de nosotros como ciudadanos, ¿no? Y lo hemos vivido cada uno de alguna manera, sea en el ejercicio de la profesión, sea con algún familiar, lo vemos, ¿no? A través de los medios y ustedes probablemente lo estén viviendo con mayor nitidez desde la función que ocupan, tal vez a que también están conectados estudiantes, sensibilistas, ¿no? Y están percibiendo también ello. Entonces, por un lado, ¿no? Hay quienes consideran, ¿no? Que sí me perjudica en un 87%, ¿no? En tanto que el no me perjudica 13%. Veamos de qué manera supuestamente es esa afectación o ese perjuicio, ¿no? Tenemos acá con relación a la economía familiar, en un primer término, reduce mi confianza en el Estado, los políticos y las autoridades. Reduce mis oportunidades y las de mis familiares de conseguir empleo. Reduce la calidad de servicios públicos que recibo. Reduce la calidad de las obras públicas de mi localidad y limita el acceso a servicios públicos, entre otros, ¿no? Y no saben. Miren ustedes esto, ¿no? Creo que podríamos tener una percepción evidente de que efectivamente hemos visto materializarse cada uno de estos aspectos. Voy a detenerme especialmente en algunos de ellos para profundizar el segundo. Primero, por ejemplo, reduce las horas públicas la calidad de las obras públicas de mi localidad. Hay muchísimas regiones al interior del país que tienen, por ejemplo, o reciben el canon minero y tienen mucho dinero actualmente. Sin embargo, mucho de este presupuesto no llega a ejecutarse por diferentes motivos, ¿no? Sea por la falta de capacidad de gestión o también producto de la corrupción, ¿no? Obras que se van inflando, que se siguen poniendo precios sumamente altos, licitaciones que finalmente se revela que no son con las empresas más adecuadas, obras que estaban programadas para 2 años y terminan en 3, 4, 5, que nunca acaban, y que los materiales son de pésima calidad, puentes que se caen, que se desploman, y, en fin, vemos lo que ya sabemos y que hemos padecido. ¿No? Creo que eso salta a la vista. Lo propio con los servicios públicos que recibimos. Dentro de la dimensión de los derechos humanos tenemos precisamente, ¿no? 4 dimensiones, que es lo que nos dice Naciones Unidas, ¿no? Disponibilidad, accesibilidad, accesibilidad tanto geográfica como económica, la calidad del servicio y la adaptabilidad, ¿no? En este caso, tenemos suficientes, por ejemplo, postas médicas en cuanto a la disponibilidad. Son accesibles, es decir, geográficamente, económicamente puedo acceder a ellos. A nivel, por ejemplo, de la calidad del servicio que recibo, ¿es óptimo? En cuanto a la salubridad, en cuanto a la atención, en cuanto a los equipos, ¿es de calidad? Respecto a la adaptabilidad, soy una persona con discapacidad, soy una persona que soy perteneciente a un pueblo originario, soy una persona que tiene alguna condición o particularidad y requiero de un apoyo, requiero de alguna atención específica y se adecúa ese servicio a mi condición. Puedo encontrar, por ejemplo, un traductor o una persona que pueda brindarme un servicio en mi lengua originaria o atender mi diversidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, vean ustedes, ¿no? Que no se va cumpliendo con estas dimensiones del servicio y que también podría ocasionarse de que estos dineros vayan destinados a otros fines o propósitos porque se subestima o porque simplemente se está corroyendo la institución de tal manera que no es simplemente un descuido, sino que a sabiendas, ¿no? Se coloca en otros espacios
o se va al bolsillo de alguien y finalmente no se cubre la necesidad de la persona que realmente requiere. Reduce las oportunidades familiares de conseguir empleo, tanto propias como de otros, por justamente las componendas y la colocación de personas en espacios que corresponden a terceros, ¿no? Entonces, no hay la transparencia en el acceso a un empleo, por ejemplo, por más que salgan las convocatorias, se sabe muchas veces que estas están ya dirigidas, ¿no? Se sabe que vienen ya con una serie de términos de referencia que van dirigidas a tal o cual persona que va a cumplir con esos términos. Y finalmente, reduce la confianza en el Estado, los políticos y las autoridades. Precisamente quería llegar a este punto porque lo que vamos a tener es precisamente de que se va a claudicar, que es algo que también siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Vamos a claudicar al sistema de justicia, vamos a claudicar a estas instituciones que tenemos al día de hoy, a tal punto que vamos a perder la confianza, cosa que ya está aquí en las estadísticas, ¿no? La confianza está quebrada, el tejido social se está descomponiendo. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Muchas personas que siguen esta línea consideran que o no hacen nada o inclusive otros insisten, en el mejor de los casos, ¿no? Pero aquellos que quieren tener una respuesta podrían insistir, pero en un sentido también negativo, ¿no? Y buscar medios alternativos, pero en este caso subalternos, ¿no? Un medio subalterno podría ser, por ejemplo, la delincuencia, ¿no? Es decir, buscar un sicario, pagar una coima, ¿no? O sea, acudir a otro tipo de medios que no sean precisamente los que me da la justicia. O sea, no jugar las cartas de la justicia, sino jugar con estos otros mecanismos subalternos que definitivamente hacen que la corrupción se incremente. Entonces me vuelvo parte de ello, ¿no? Entonces, desde la coima que se le da a una persona por pasar una luz roja hasta cosas mayores conforme voy teniendo mayor poder o acceso a este poder, dependiendo del cargo en que me encuentre, ¿no? Eso con relación al estado de la cuestión que podríamos revisar. Vamos ahora a este marco teórico. Aterricemos en algunos conceptos. Aquí, por ejemplo, tenemos al profesor Norberto Bobbio, ¿no? Jurista italiano, nos dice, por ejemplo, que lo que caracteriza a este gobierno de las leyes, como opuesto a una larga y consolidada tradición al gobierno de los hombres, es precisamente la despersonalización del poder. Recordemos que el poder emana del pueblo y por lo tanto se entiende que somos parte de una comunidad política, de la polis que denominaban los griegos. Y entonces dentro de esa parte, de esa comunidad política, nosotros somos individuos valiosos en nosotros mismos, cada uno con una propia personalidad, individualidad, pero que somos a la vez parte de un todo, de un colectivo. Y que en ese sentido ese colectivo va a nombrar a un representante a quien legitima, respalda y tiene a su vez un poder. Pero ese poder a la par tiene frenos, frenos que este mandante, ¿no es cierto?, que somos nosotros, el pueblo, le va a otorgar y que vamos a nosotros a consensuar cuál es ese poder, ¿no? Y que esa cuota de poder sí tiene límites. ¿No? En ese sentido, el poder personal por excelencia es el del tirano, ¿no? Ese poder que se desborda, ese poder extralimitado, ese poder que no se contiene con nada, es el del tirano, el del abusivo, ¿no? Sea civil, militar, de izquierdas, de derechas, cualquiera de los tintes y banderas políticas, el tirano es el dictador, aquel que quiebra el Estado de Derecho y que rompe con el gobierno de las leyes para dar lugar a un espacio en el cual no se dé lugar al Estado de Derecho, sino a un Estado en el cual pueda él antojadizamente gobernar sin leyes o las que acomoden a lo que él considere mejor, a sus intereses, ¿no? ¿Qué se opone a este Estado de Derecho, ¿no?
En un Estado de Derecho definitivamente va a primar el imperio de la ley, la división de poderes, el control de la administración y se garantiza, por supuesto, el respeto hacia los derechos humanos, ¿no? Que eso es lo que se busca. ¿No? Tenemos acá entonces un poder equilibrado, recordemos, siglo XVIII, equilibrio de poderes, Estado moderno, ¿no? Y entonces de allí en adelante hablamos de un cambio estructural que va a sufrir la sociedad, con también la caída de los imperios absolutos, de los regímenes absolutistas. No obstante, del otro lado de la orilla tenemos la insistencia, ¿no? Esa persistencia de algunos de querer mantener un poder absoluto, tiránico, despótico, y de buscar quienes a su alrededor también ayuden a mantener ese poder, ¿no? Son gobiernos al día de hoy, porque ya no hablamos de monarquías absolutas, pero sí hablamos de gobiernos autoritarios y dictatoriales. Es más, podríamos hablar de democracias incluso precarias, como lo dice el profesor Eduardo Darjan, ¿no? Que son democracias precarias en el sentido que, claro, vamos a las urnas cada 5 años, pero finalmente esta democracia no se logra realizar de manera efectiva más allá del proceso electoral. No logra cuajar en cuanto a la participación política ciudadana efectiva, en cuanto al seguimiento, en cuanto a estar pendiente de lo que efectivamente sucede en el aparato público, ¿no? En que nuestra voz sea escuchada y que realmente la población también haga lo suyo y se involucre de manera ordenada, coherente, consistente, ilustrada, ¿no? Que tome conocimiento de manera informada, que cada quien haga lo suyo, los periodistas se informen de forma adecuada, ¿no? Entonces, miren ustedes el nivel de involucramiento. Entonces se va a oponer a ese Estado de Derecho aquello entonces que rompa con ese orden y que más bien desequilibre a esas instituciones, como ha sucedido o sucede en estos estados en los cuales hay gobiernos, insisto, autoritarios o dictatoriales, ¿no? A veces no se logra percibir con nitidez cuando hay democracias precarias, ¿no? Porque finalmente decimos, bueno, no somos una dictadura. Es cierto, ¿no? No ha habido un golpe de Estado, no ha habido un golpe militar o civil, pero sí hay mucha precariedad en el sentido de que esas instituciones están decayendo y no solamente por la percepción ciudadana, que es un punto clave, que lo acabamos de ver, sino también porque es notable que estas instituciones podrían estar en un punto tal que no solamente su credibilidad, sino también que cuestiones sustantivas que podrían dar lugar a una serie de falencias, a una serie de actos que podrían también implicar corrupción, ¿no? Entonces, vamos justamente a ver que esto genera, ¿no? Que legitiman su autoritarismo bajo la consigna de la seguridad frente al caos y controlan también la administración bajo el clientelismo. Históricamente, cuando hemos tenido estos espacios de mucha inseguridad, y por eso quería mostrarles la percepción ciudadana en en esas estadísticas. Vean ustedes, tenemos en primer punto que tenemos inseguridad ciudadana y luego decimos que tenemos corrupción. La solución para muchos, para el pueblo, es, ok, pongamos mano dura, mano firme y entonces acabemos con la inseguridad, no importa a qué costo, no importa inclusive si claudicamos al sistema de justicia y entonces traemos abajo el Estado de Derecho, pero sacamos a los delincuentes o los matamos o aniquilamos o lo que fuese, ¿no? Trayéndonos abajo las garantías judiciales, el debido proceso, el acceso a la justicia y todos los derechos humanos se conocen, precisamente, ¿no? Acudimos entonces a espacios subalternos, ¿no? Acudimos a estos espacios totalmente alterados en los que la gente percibe eso como justicia, pero sabemos nosotros, personas de leyes, que no lo es. En los estados democráticos, por lo tanto, se identifican por el cumplimiento de este contrato social pactado entre sus ciudadanos a efecto de asegurar la eficacia de este y va a depender en buena cuenta de la perdón, de la solidez de sus instituciones. Y por el contrario,
la debilidad advertida en sus instituciones muchas veces es producida por la corrupción que existe de forma generalizada al interior de las sociedades y eso quiebra el Estado de Derecho, ¿no? Veamos entonces cómo ese debilitamiento hace que se precarice, hace que se venga abajo es la credibilidad y finalmente las instituciones ya no sean parte de ese espacio al cual el ciudadano acuda, sino que por el contrario busque esos otros mecanismos. Entonces, voy al Poder Judicial, voy al Tribunal Constitucional, voy a tal ministerio, pero finalmente lo que hago no es seguir el procedimiento debido o el proceso judicial, sino lo que hago es, entre comillas, agilizar el trámite u obtener los resultados, pero bajo otros mecanismos, esos mecanismos subalternos, como hacer el pago de componendas, de, ¿no? de coimas u otros, que finalmente también es el partícipe de la corrupción, ¿no? Entonces, miren la vinculación que hay entre este Estado de Derecho, los mecanismos subalternos a los que me refiero, y también cómo la población, al ya no tener confianza en estas instituciones, finalmente cede, ¿no? ¿Qué se contrapone al Estado de Derecho entonces? Veámoslo también desde otra perspectiva. Cuando me presentaban justamente al inicio, dijeron que también, bueno, soy profesora universitaria y también he cursado algunas materias en cine, psicoanálisis y también en literatura, que es una de mis pasiones, también la interdisciplinariedad entre el derecho y precisamente el cine y la literatura y el arte en general. Así que les propongo esto, ¿no? El retrato del Estado de no derecho por Mario Vargas Llosa, ¿no? Tenemos estas tres vistas, son libros clásicos de nuestro querido Mario Vargas Llosa, de nuestro Nobel, que tiene esta bibliografía extraordinaria, ¿no? Conversación en la catedral de un lado, Tiempos recios y la fiesta del chivo, ¿no? En estos tres libros va a recrear precisamente lo que fueron espacios de dictadura, ¿no? La dictadura durante la época de Odría, la dictadura en Guatemala, por ejemplo, con Tiempos Recios, y la dictadura también con la fiesta del Chivo en República Dominicana, ¿no? Entonces, en este último, especialmente, que es mi favorito, por cierto, vamos a ver cómo es que el poder se instala durante décadas, literalmente, ¿no? Y el dictador va a salir de allí literalmente muerto, ¿no? Que no es obviamente lo idóneo. Lo idóneo en el camino regular es que la persona sea denunciada, sea procesada, que reciba, ¿no? Las garantías del caso, que finalmente tenga derecho a la defensa, que pueda recibir un juicio justo, sea sentenciado y en fin, ¿no? Vaya, de ser el caso, a la cárcel, pague una reparación y lo que ustedes conocen muy bien. Eso es el camino regular, ¿no? Que lo vemos que ha pasado con diferentes mandatarios a través de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, o tribunales ad hoc en la ex Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona, etc., ¿no? O inclusive, para no irnos tan lejos, acá en las dictaduras del Cono Sur, en Argentina, con Videla. Pero tenemos acá en la fiesta del Chivo que este dictador se instala durante más de 30 años y que no sale de allí, ¿no? Y que para sacarlo, pues tuvieron que literalmente matarlo. Ahora, Vargas Llosa retrata esto porque de manera magnífica describe cómo son estas dictaduras, sean civiles, sean militares, de derechas o de izquierdas, pero finalmente se instalan en el poder. ¿Por qué es importante remarcar esto de los tintes políticos? Para precisamente no estigmatizar, ¿no? De que esto es propio de algún tipo de ideología, sino que podría estar entre nosotros y no lo percibimos con nitidez, ¿no? Creo que es importante la mirada de Vargas Llosa en ese sentido, un liberal como conocemos, y que también válidamente podría denunciar de forma abierta dictaduras de un lado o del otro, ¿no? Tenemos eso por un lado, volveremos a ello en un instante.
Tenemos otro libro también estupendo que es La Hora 25 de Virgil Georgiou, el que también va a denunciar totalitarismos, ¿no? En este texto, anclado en la Segunda Guerra Mundial, pero específicamente en Europa del Este, en los campos de concentración y exterminio que hubieron en Hungría, en Rumania, ¿no? No propiamente en Alemania, vemos también cómo es que producto de un acto de corrupción de un funcionario público que tenía animadversión al protagonista de la obra, falsifica unos papeles y hace que se confunda la identidad del protagonista y que se asuma que este es judío cuando no lo es. Y termina yendo a campos de trabajo, luego de concentración, y casi casi lo matan, ¿no? En el camino se encuentra con una serie de personajes y uno de ellos eleva esta plegaria, ¿no? Es una plegaria que cuando yo leí este libro cuando estaba en la universidad y me impactó muchísimo, ¿no? Y precisamente siempre que tengo amigos servidores públicos o funcionarios públicos, les digo, tienen que leer este libro, ¿no? Y recuerdo mucho esta oración, independientemente de que uno sea creyente o no, me parece valiosa esta plegaria porque justamente hace referencia a eso, ¿no? Al poder, a la tiranía, ya que se nos libre de este mal, de alguna manera que padecemos, no en el más allá, no en el infierno dantesco con el que inicié, sino que se sufre aquí, se sufre en la tierra los males de estas decisiones, de estos engaños y de esta corrupción de la que finalmente somos víctimas los ciudadanos, ¿no? Y que también los propios servidores y los propios ciudadanos también podrían ser herramientas de esa corrupción, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo, inclusive desde la literatura o desde el cine, también se ha retratado ello. La virtud de esto, disculpen, disculpen la interrupción. Les decía, la virtud de esto va a ser que podamos nosotros, ay, disculpen, creo que voy a tomar un poco más de agua, un segundo. Listo, disculpen la interrupción. Estaba atorando. Bien, le decía, la virtud de esto es que uno puede observar con nitidez las emociones humanas, que es algo que muchas veces se despersonaliza o se deshumaniza en trámites de carácter administrativo, en el correr del trabajo del día a día. Entonces, esta situación hace que definitivamente los más vulnerables se vean inmensamente perjudicados. Tenemos acá también la amenaza de la democracia. Por ejemplo, en este punto, el profesor Montoya hace referencia, ¿no? Cómo es que dentro de este contexto podríamos advertir que las principales amenazas de la democracia van a ser precisamente que eh, se vulnere ese Estado de Derecho, pero que afecten de manera clarísima al uso de los recursos públicos, ¿no? De esa manipulación, ese uso indebido, también del interés colectivo, ¿no? Cuando debería darse lugar a un uso, digamos, mucho más prístino, y sin embargo se trastoca esa esencia del servicio público para fines personales. Precisamente señala aquí, ¿no? Un acto de corrupción constituye una grave muestra de deslealtad frente a las reglas que debieran regir un comportamiento social honesto,
pues supone el aprovechamiento inmoral de lo público para un beneficio privado, ¿no? Vamos a ver cómo también muchas personas que están ocupando espacios o cargos públicos finalmente podrían claudicar a estos juramentos, a estas obligaciones y más allá, insisto, de espacios al día de hoy que podríamos ver, ¿no? Con una connotación moral que es absolutamente importante, vemos también que cometemos delitos, ¿no? Ya de índole de carácter penal, ¿no? Entonces hay una composición doble que va más allá de simples connotaciones que podrían estar en el imaginario popular de aquel que hace algo malo, entre comillas, o algo que vaya en contra de los intereses de la comunidad política o que no cumple de manera adecuada su función, sino que efectivamente está entrando a un campo delictivo. ¿Qué es la corrupción a todo esto? Hemos venido hablando ya a lo largo de estos más de 30 minutos, pero ¿qué es en sí la corrupción? El profesor Norberto Bobbio tiene un diccionario precisamente, ¿no? Jurídico político, en el que junto a Matteucci precisan lo siguiente, ¿no? La corrupción se designa así al fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar en modo distinto de los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. Y agregan, ¿no? Corrupto es, por lo tanto, el comportamiento ilegal de aquel que ocupa un papel en la estructura estatal, ¿no? Entonces, tenemos por un lado, ¿no? Como aquel, ¿no? Que va a estar entronado en un espacio privilegiado, que finalmente ha llegado allí por diferentes, ¿no? Vías, pero finalmente se ubica en dicho espacio, sea un puesto de confianza, sea a través de un contrato de servicio, sea a través de un nombramiento o cursos públicos, etcétera, pero finalmente se encuentra allí desde una escala muy pequeña hasta una escala mayor, ¿no? Pero finalmente forma parte de este engranaje y tiene una cuota de poder y de responsabilidad. Independientemente de ello, independientemente de lo que se traduzca en sus funciones, de lo que se traduzca en la reglamentación de sus funciones, de lo que se traduzca en su sueldo inclusive, ¿no? Tenemos una cuota de responsabilidades y eso, ¿no? Implica también una obligación de servicio al otro y de cumplirlo en cánones que van a ir justamente en la línea del respeto por la garantía y los derechos también de aquellos que son los ciudadanos, ¿no? Entonces hay un componente también, insisto, normativo, pero también principista que está aquí, claramente, y también del acto de servicio en tanto funcionario público o servidor público hacia terceros. Por eso hablaba hace un momento de las dimensiones de los derechos humanos, de la importancia que tiene ¿no? Tener muy presente que estas dimensiones, tanto en cuanto a la disponibilidad, la accesibilidad, la adecuación y la calidad, tienen que necesariamente articularse a efecto de que los ciudadanos puedan recibir los servicios de manera idónea. De lo contrario, esos servicios podrían carecer de una de estas dimensiones y podríamos señalar con justa razón de que son insuficientes o finalmente inexistentes, ¿no? Entonces, precisamente por la corrupción, podría ser uno de los motivos capitales por los cuales ese servicio no llega a quien tiene que llegar, ¿no? El colegio que se cayó, el puente que se desplomó, ¿no? O la falta de agua, por ejemplo, ¿no? Alguien que dio, por ejemplo, una licencia de construcción o que se permitió bajo promesas, ¿no? Que se habitara un espacio que no era el adecuado, que no estaba habilitado y que finalmente esas personas están sin servicios públicos, ¿no? Y permanecen así durante décadas, faltando a esta planificación urbana inicial, ¿no? Y vemos que efectivamente sucede eso. Aquí en Lima lo podríamos advertir, basta con darse ¿no? Una visita por la Panamericana Norte, ¿no? A la altura de este famoso grifo Las Vegas, no sé si se ubican, ¿no? Pasando Senati, ¿no? Y tenemos como un espacio que era para fines de carácter industrial, de pronto.
¿no? Que estaba allí la antigua fábrica de Yambal, estaba la fábrica de Rotoplas, ahora hay una universidad allí en el medio, del otro lado hay un colegio, ¿no? Y alrededor hay viviendas. Entonces, miren cómo coexisten dentro de un espacio originariamente diseñado para ser un espacio industrial, una zona industrial, ¿no? Está mezclado lo académico, lo urbanístico, ¿no? Las viviendas. Entonces, digamos que aquí pasó algo, ¿no? De esos hay pues, justamente estos problemas, ¿no? De quién fue el que asignó, ¿no? Una clasificación distinta y permitió que se diera una licencia a personas que no correspondían porque están ahora todos juntos, ¿no? Un grifo y emisión de humos al lado de colegios y de una universidad, por ejemplo, y que viven personas también alrededor. Tenemos acá los principios de la lucha contra la corrupción, precisamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacia el 2019. Nos va a dar, por ejemplo, aquí cuatro principios claves, que son parte de los principios en general de los derechos humanos, pero que en particular se van a anclar hacia la corrupción. Tenemos la igualdad y la no discriminación, especialmente a poblaciones vulnerables sin acceso a la justicia, por ejemplo. Podríamos ver lo que les decía respecto al acceso geográfico, respecto al acceso lingüístico, respecto al acceso económico, con relación a la transparencia, la publicidad de planes, proyectos, presupuestos, políticas, que no solamente deben estar en los portales institucionales, que figuran muchos de estos, sino además actualizados, ¿no? Generalmente los problemas que van a surgir son problemas de logística, son problemas de presupuesto que no se pueden actualizar porque falta personal, pero se requiere definitivamente que haya mayor transparencia y que se cuelgue la información para que sea accesible a todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? La rendición de cuentas con la exposición de resultados y una fiscalización permanente. De hecho, a nivel de tanto del sistema de Naciones Unidas como a nivel del sistema interamericano, vamos a observar cómo es que esa rendición de cuentas se podría verificar a través de la entrega de informes, ¿no? El caso de Naciones Unidas, el informe periódico universal que emite el Perú cada 4 años y medio, o en el caso del sistema interamericano, los informes también que podrían llegar a ser solicitados a nivel de la Comisión Interamericana con relación a una situación puntual, ¿no? Sobre el Perú. Por ejemplo, la situación de los defensores ambientales, de los activistas en materia de derechos humanos, la situación del Perú en materia de empresas y derechos humanos. Entonces, hay varios aspectos. La situación de la mujer, por ejemplo, ¿no? O de las poblaciones indígenas o originarias. Entonces, es interesante ver también cómo es que se puede exponer con indicadores de logro, ¿no? Con resultados efectivamente y ver en una línea de tiempo si es que ha habido una mejora o no y si se está implementando debidamente una política. Para empezar, si es que existe una política y se está implementando de manera adecuada, ¿no? Dentro de esta línea de la gestión pública. La participación con relación a los espacios de diálogo de la autoridad y la ciudadanía en la toma de decisiones, ¿no? Y este punto también es clave porque muchas veces la ciudadanía no participa de manera activa o no conoce los mecanismos de participación ciudadana de forma suficiente. Muchos ciudadanos creen que su máxima participación es ir a votar a las elecciones cada 4 o 5 años y con eso es suficiente, ¿no? No obstante, vemos que existen muchos más mecanismos, tenemos una ley de participación ciudadana, sin embargo, eso se difunde o se conoce poco y por lo tanto creemos que nuestro único derecho es al sufragio, ¿no? Con esta voluntad popular manifestada en un proceso electoral, ¿no? Pero podríamos participar de múltiples maneras. ¿No? Y eso haría que también las autoridades estén más conscientes de tender estos puentes y que los ciudadanos también puedan ser más proactivos respecto a, a atender esos puentes y recibirlos respecto a a las autoridades, ¿no? Y sin embargo, eso es un punto que aún queda bastante pendiente, ¿no? La idea de las juntas vecinales, las municipalidades, el entablar también la validación de normas, por ejemplo, con poblaciones vulnerables. Entonces, eso es algo que algunas instituciones lo hacen, pero no todas, ¿no? En las obligaciones estatales en la lucha contra la corrupción,
también el sistema interamericano y especialmente la Comisión, nos habla de 5 puntos claves. Por un lado, el respetar, ¿no? En este caso, la normativa, principio de legalidad, el respeto por la norma ya establecida tanto a nivel interno, recordemos que somos un país soberano, pero que al mismo tiempo somos partícipes de este sistema de protección de derechos humanos, tanto a nivel del sistema de Naciones Unidas como a nivel interamericano. Por lo tanto, estos pactos, convenciones, tratados forman parte de esos, de este derecho duro o vinculante, y tenemos además otras normativas o estándares eh, que también son referentes fundamentales, sumamente útiles, doctrinarios, que también contribuyen, ¿no?, a modelar esta legislación, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, estaba pensando en este momento en opiniones consultivas, observaciones generales, que también contribuyen, ¿no?, a interpretar precisamente estas normas, a darle sentido, a desarrollar la normatividad en materia, por ejemplo, de garantía de derechos, debido proceso o acceso a la justicia específicamente, pero también en el desarrollo de derechos, por ejemplo, económicos, sociales y culturales, en el derecho a la educación, la alimentación adecuada, ¿no? Entonces, ¿a qué se refieren específicamente con ello, ¿no? O, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna. Entonces, me parece fundamental también cuando hablamos de respetar, tener claro que ese respeto a la ley implica no solamente las normas nacionales, obviamente, sino todo el sistema jurídico con el andamiaje y el corpus juris de los derechos humanos al que el Perú, de forma voluntaria, ha ratificado, ¿no? Tenemos también el adoptar medidas para prevenir la vulneración de los derechos vinculados a hechos de corrupción, que es un punto clave. El trabajar en la prevención es una tarea que se debe implementar precisamente, ¿no?, desde la academia, desde las universidades, desde el sistema de justicia, este tipo de cursos, conferencias, diplomas, en maestrías, en fin, pero también, por supuesto, en mecanismos de prevención al interior de instituciones del Estado, ¿no? Tenemos también la investigación de hechos de corrupción, o sea, una vez ya instalados en ello, los procesos de investigación que brinden las propias garantías, un debido proceso a las partes involucradas, pero también las garantías para los propios fiscales, personal de justicia que está también allí, y que se mantenga eso dentro de la línea de una línea de vida del respeto justamente a la legalidad, principios de legalidad y transparencia, pero que se haga una investigación también con principios de celeridad adecuada, que es lo que precisamente hemos tenido como un punto en contra, ¿no? Investigaciones que han durado lamentablemente mucho tiempo y que la percepción ciudadana ha sido que no ha tenido mayores y mejores resultados, y que finalmente los casos, muchos de ellos podrían haberse caído por diferentes situaciones, ¿no? Garantizar el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad y de no discriminación. Cuando hablamos del acceso a la justicia y de las garantías, también nos referimos a este punto, ¿no? O sea, más allá de la accesibilidad geográfica y económica, tenemos también un punto clave, que es de qué manera podríamos garantizar que personas que podrían tener cierta vulnerabilidad, dependiendo su situación socioeconómica, inclusive con consideraciones de personas con discapacidad, pueblos originarios, pueblos que están hablando otras lenguas, inclusive, ¿no?, algunas minorías también raciales, o sea, grupos étnicos, puedan, o personas con discapacidad, puedan efectivamente acudir y que no sean perjudicados de ninguna manera a través de las leyes o del propio sistema, ¿no? Y finalmente, reparar a las víctimas de la corrupción, ¿no? Cuando hablamos de este punto, generalmente no se ha tratado de individualizar, sino que la reparación a la víctima de la corrupción se entiende muchas veces a nivel macro, ¿no? De cómo es que un Estado podría haber incurrido en actos de corrupción y por lo tanto tiene que repararse muchas veces con el traer el dinero, muchas veces que se encuentra fuera del país, a efecto de que ingrese esto al erario nacional, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de víctimas, los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional,
de los Derechos Humanos a interponer recursos y reparaciones. Es un título largo. Está aquí en esta resolución de Naciones Unidas que les pongo acá el número. Es la resolución de Asamblea, la 60-147 del año 2005. Naciones Unidas va a considerar víctima a toda persona que haya sufrido daños, tanto a nivel individual o bien de forma colectiva, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimientos emocionales, pérdidas económicas o menoscabos sustanciales de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones o omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario, ¿no? De allí que se ha observado, ¿no? A través de estos procesos judiciales a líderes, generalmente sean civiles o militares de diferentes países del mundo, que han estado vinculados no solamente a gobiernos despóticos o dictatoriales, sino también a graves crímenes, ¿no? Contra los derechos humanos. Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, también ha ido de la mano con actos de corrupción, ¿no? O sea, no solamente el quiebre institucional, el Estado de Derecho, el copamiento de instituciones del Ejecutivo en el judicial, en el legislativo y también, ¿no? Tráfico de influencias, dinero que ha salido del Estado. Entonces, corrupción generalizada. Y esto se ha transparentado finalmente cuando se ha observado el levantamiento de secreto bancario y entonces se ha visto de que el dinero se encuentra en otros países, ¿no? Entonces, de allí que se busque esto a través de los servicios de inteligencia financiera y finalmente se traiga ese dinero al país, ¿no? De retorno. Eh, es una forma también de reparar a nivel, digamos, interno y después de ello ya la judicialización de casos ya individualizados en los que podría verse, ¿no? La reparación a víctimas de manera más pormenorizada, pero en principio las reparaciones a nivel de víctimas son cuando hablamos de corrupción, generalmente a nivel más macro, ¿no? Cuando llegan los casos al sistema interamericano, podríamos observar, ¿no? Cuando han habido problemas, por ejemplo, en torno al debido proceso, al acceso a la justicia o garantías judiciales, han sido problemas que o bien se ha operado de manera inadecuada o insuficiente, con falta de debida diligencia o de la falta de debida diligencia reforzada, tratándose de cuestiones de género, ¿no? Pero además podría haberse observado allí nítidamente problemas también de corrupción, o sea, casos en Guatemala, especialmente casos en El Salvador en su momento, ¿no? Que la Corte Interamericana ha llamado la atención a los estados involucrados a efecto que como garantías de no repetición capaciten a sus jueces, fiscales, a todo el personal involucrado para que reciban la capacitación necesaria en materia anticorrupción, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que sí es interesante revisar también cómo sí podrían haber víctimas directas. Acá en el Perú hemos visto esto más a nivel macro, pero podría verse específicamente cuando ya se identifica ya de manera pormenorizada a víctimas que puedan acudir al sistema y que efectivamente salga una sentencia donde se evidencie que ha habido un acto de estos, ¿no? El impacto de la corrupción, entonces, en los derechos humanos, podríamos advertirlo aquí desde múltiples puntos de vista. Me interesa, por ejemplo, esta mirada que tiene el profesor Garzón cuando señala que desde el punto de vista jurídico es un delito, ¿no? Una infracción que implica la violación de alguna obligación por parte de un decisor y que la corrupción a la vez implica siempre un acto de deslealtad o hasta la de traición con respecto al sistema normativo relevante. Me interesa este concepto porque creo que Garzón eh, evidencia estos dos puntos que decíamos al inicio, ¿no? Este componente moral, ¿no? Que tradicionalmente se ha muchas veces desdeñado
en el sentido de que bajo estas algunas teorías, ¿no? Que consideraban que el derecho estaba desprovisto de elementos ajenos a lo estrictamente normativo, pero al día de hoy vemos que el derecho tiene una concepción jurídica mucho más rica, ¿no? Principista, obviamente, moral, además también social. Entonces es una dimensión, ¿no? Es una dimensión más múltiple, más integral, y por lo tanto también entra este componente aquí, ¿no? De allí que la mirada de Garzón me parezca mucho más amplia, más integradora, esa es la palabra, y conlleve no solamente esta dimensión técnico-legal, sino jurídica en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que integra estos principios también, ¿no? Si bien podría señalarse que la afectación directa se manifiesta en esta materia económica que estábamos hablando hace un momento y que es la, digamos, más nítida o la más visible, ¿no? Lo cierto es que las decisiones que se tomen podrían repercutir en un espectro social más amplio, perjudicando a la colectividad en su conjunto y vulnerando los derechos ciudadanos, lo que les decía hace un momento, ¿no? Podríamos hacer lo propio, el mismo ejercicio respecto de los servicios de salud a los servicios educativos, como la corrupción y el dinero del Estado podría ser usado de forma inadecuada, insuficiente o finalmente con corrupción y hacer de que entonces los chicos de colegio no tengan sus escuelas, ¿no? Que empiece el año escolar y que no tengan sus colegios a pesar de que se dio el presupuesto, pero que ese dinero lo utilizaron para otra cosa o que ese dinero finalmente se fue a otras manos, ¿no? Y se hizo un uso indebido del mismo, ¿no? Por lo tanto, no va a haber acceso, no va a haber disponibilidad, no va a haber un servicio de calidad y no se va a adaptar a las necesidades. Creo que la pandemia, aunque ya pasó varios años de eso, ya son cuántos, más de 5 años, ¿no? Ha sido revelador para ver precisamente esos puntos, ¿no? De cómo la corrupción y también las múltiples brechas que tenemos respecto al centralismo y una fallida descentralización o regionalización han generado que se sigan abriendo brechas o que estas definitivamente no hayan logrado cerrarse pese a los esfuerzos que se dieron en su momento, ¿no? Entonces, vemos que aún persisten, especialmente en el ámbito educativo y en el ámbito de la salud. Lo digo por este famoso programa Aprende en Casa y que al final mucha gente no tenía el internet, no tenían mucho menos computadoras, no había ni siquiera luz, ¿no? Lo propio en los hospitales, ¿no? Jamás se fortalecieron los hospitales de primer nivel, las postas médicas desabastecidas, no había médicos porque tenían que hacer rondas en diferentes pueblos aledaños, había una sola enfermera, o sea, entonces creo que quedó en evidencia no solamente las carencias, sino también la corrupción y la mezcla de esos elementos de falta de capacidad de gestión, corrupción, centralismo, ¿no? Que han sido problemas que nos han acompañado largas décadas, sino siglos. Con relación a la corrupción, de acuerdo a lo que nos dice la Organización de Estados Americanos, con esto voy a ir cerrando, ¿no? Precisamente se pronunció hacia el año 97 con esta convención, ¿no? Que habla sobre la importancia de la democracia representativa, pero también con el propósito de exigir combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio, ¿no? De tal manera que se buscó como propósito esta cooperación entre los estados a fin de asegurar la eficacia de medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción, ¿no? De acuerdo a lo que nos dijo también Naciones Unidas, que es el documento también que cité hace unos momentos, tenemos también acá el estado de la cuestión del que parte Naciones Unidas con una serie de problemas y amenazas que plantea la corrupción y que obviamente va a generar una serie de situaciones que van a dificultar la estabilidad de las naciones, la seguridad de las mismas, ¿no? Socavan las instituciones y entonces tenemos la necesidad imperiosa de entablar una lucha contra la corrupción, contra la delincuencia institucionalizada y que no hablamos de una delincuencia común, sino eso, ¿no? De que está entrañada en diferentes
autoridades y diferentes instituciones y que éstas pues van permaneciendo aún con los cambios de gobierno, ¿no? No se trata de un gobierno en sí, sino que muchas veces esto está es tan estructural que ya hay instituciones que tienen prácticas que se han generalizado. En la corrupción y derechos humanos podríamos ir cerrando señalando lo siguiente, ¿no? De la Ferreira, presidente de Transparencia Internacional, en su momento señaló que los derechos no son simplemente algo bueno en la lucha contra la corrupción. Los enfoques autoritarios que decíamos al inicio destruyen los controles y equilibrios independientes y hacen que los esfuerzos anticorrupción dependan de los caprichos de una élite, ¿no? De allí que precisamente se busque que estos controles puedan tener un manejo que sea mejor, ¿no? A ver, acá justamente señalaba, ¿no? Esto trayendo un poco a colación el poder y la corrupción de, del libro de Mario Vargas. Yo sé que cité hace un momento de la fiesta del chivo y cómo es que, no sé si hay en la sala alguien que lo haya leído, espero que sí, es un libro estupendo. Y precisamente, ¿no? Lo que sucedía allí, recordarán algunos, que es que en esta dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana se servía, ¿no? De terceros, en este caso del coronel Johnny Aves, ¿no? Para que le haga el trabajo sucio. Es decir, Trujillo no se ensuciaba las manos, él no mataba, él no decía de manera manifiesta, ¿no? De manera clara y contundente, mata a aquel o roba aquí o dame el dinero, sino que él a través de este otro, de Johnny Aves, se servía de él para que haga todo el trabajo sucio. Y es que eso es algo muy típico, ¿no? En estas dictaduras o gobiernos autoritarios o democracias precarias o autoritarias que estábamos señalando, valerse de terceros o de un entorno corroído que va a hacer ese tipo de servicios, entre comillas. Se valen entonces del sistema para sacar provecho o ventaja, pero finalmente el otro que está involucrado, que es la cabeza del asunto, no es, digamos, la cabeza visible de la corrupción. Sin embargo, es quien la maneja, ¿no? Que es lo que justamente sucedió en el libro y que lo que pasó en la vida real, ¿no? Recuerden que Vargas Llosa era un gran investigador también y periodista, ¿no? Entonces, el libro está basado en buena cuenta en hechos reales. El impacto de la corrupción que hemos tenido aquí va a ser, ay, va a ser precisamente, no sé cómo voy con el tiempo. Me dicen, por favor, no sé si por allí estará Fresia, voy bien con el tiempo o si me estoy excediendo. Fresia, o me avisan en todo caso, si no sigo. A ver acá en el chat que me dicen. Ya, si no sigo, sigo. Creo que sí. Creo que todavía me quedan algunos minutos más. A ver. Cuando hablamos también de este impacto, decíamos hace un momento que lo veíamos en la parte económica, insisto, pero también y que se dio las cifras, ¿no? Hace algunos pocos años atrás, la Contraloría señaló que teníamos 22.000 millones, ¿no? De soles que lamentablemente se habían perdido a causa de la corrupción. O sea, es un costo altísimo con el cual se hubiesen hecho tantísimas obras a nivel de todo el país, ¿no? Que tantísimo lo necesitan, tantos peruanos y peruanas, ¿no? Desde lo que decía hace unos instantes, ¿no? Escuelas, sistemas de salud, el reforzamiento, pensaba mucho en esto del COVID a raíz de esta noticia que ha salido del antivirus, ¿no? Pensaba mucho el día de hoy justamente en eso, ¿no? De cómo es que en tiempos anteriores al COVID hubo un experto de Naciones Unidas, Paul Hunt, que vino a Perú hasta en dos ocasiones y señaló en dos informes de Naciones Unidas que el Perú debía fortalecer su sistema primario de salud.
entre otras cosas, ¿no? Hablo también sobre el salud mental, sobre el SIDA, antirretrovirales, etcétera. Pero me quedó siempre muy presente eso del fortalecimiento de los hospitales de primer nivel, del sistema de salud de primer nivel, de las postas médicas, y cómo luego llegó el COVID y nos encontró en nada, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo eso al día de hoy podría ser un punto clave que finalmente no se llegó a solucionar de forma oportuna y que podría volver a ocurrir, esperemos que no, que se hayan tomado las mejores medidas, ¿no? Entonces, tenemos acá, ¿no? Cómo es que un conjunto también de autoridades públicas utilizan al Estado para beneficios privados, desviándola del cumplimiento de sus funciones propias, y en muchos casos eso va acompañado de una amplia impunidad frente a los casos de corrupción. Además, los actos de la corrupción a gran escala afectan las posibilidades financieras para que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, delegitimando su razón de ser ante la sociedad, ¿no? La libertad de expresión es otro punto también débil que se va a afectar, ¿no? Es un derecho humano muy vulnerable frente a la corrupción, ¿no? Porque se puede llegar a manipular precisamente a la prensa, se puede llegar a comprar a periodistas, a medios de comunicación enteros, en prensa escrita, ahora por redes sociales, ¿no? Pero también en su momento habrá quienes hagan resistencia, que fue el caso Galíndez. El caso Galíndez fue un caso emblemático, fue un caso real, que también Vargas Llosa lo toma, ¿no? Un caso real de un español que va a ver de cerca, ¿no? Toda esta corrosión del gobierno de Trujillo y que luego va a Estados Unidos y denuncia los hechos. Se hace ciudadano estadounidense y Trujillo se logra, las fuerzas, ¿no? del orden de Trujillo se logran infiltrar en Estados Unidos, lo secuestran y lo desaparecen hasta el día de hoy, ¿no? Entonces fue un caso diplomático muy delicado que levantó muchísima polvareda y que fue, digamos, la punta del iceberg para preparar la caída del régimen de Trujillo, porque se involucró con un ciudadano norteamericano, aunque era de origen español, ¿no? Entonces, fue un momento importante, ¿no? La libertad de prensa, la libertad de expresión, siempre es un punto sumamente delicado y que es uno de los puntos débiles de muchísimas dictaduras o de regímenes que quiebran el Estado de Derecho y que definitivamente, como vemos aquí o como se ha visto también en el pasado en nuestro propio país, ¿no? Ha habido también muchísimos intereses de por medio, ¿no? La censura, inclusive en regímenes militares, ¿no? Caso de Odría, posteriormente en el caso de el presidente Velasco, de Morales Bermúdez, ¿no? El cierre de medios de prensa, ¿no? Posteriormente también en los noventas. Entonces, vemos que es algo que también va de la mano con este quiebre del Estado de Derecho y también con la corrupción, ¿no? Nuevamente. La percepción de la corrupción, entonces, como decía Montoya, ¿no? Van a amenazar definitivamente la democracia, vulnera el Estado de Derecho y afecta el uso de los recursos públicos, pero también lo que decíamos al inicio, porque muestra una grave deslealtad a estas reglas y hay un aprovechamiento inmoral, ¿no? Me parece que eso hay que reforzarlo, me parece que hay que traerlo nuevamente a partir de lo que decíamos al inicio y traerlo ahora a este punto que estamos hablando sobre la afectación a los derechos humanos y la moral, ¿no? Y también cómo las corrupciones muestran el progreso moral de la comunidad, ¿no? Porque claro, vean ustedes cómo es lo que antiguamente normalizábamos o acaso nos horrorizábamos y al día de hoy podría tener un efecto contrario, ¿no? Hay situaciones que podríamos, por ejemplo, advertir, ¿no? De manera que nos cause muchísima conmoción. Por ejemplo, la muerte de una mujer, ¿no? Despedazada en un tacho de basura, ¿no? Un feminicidio. Definitivamente nos va a conmover mucho y nos va a impactar. Pero miren ustedes cómo es de perverso el sistema, de que son lamentablemente tantas las cifras que muchas veces uno ve las noticias
y ya empieza a ver estas cifras como que una más, dos más, tres más, cinco más, y al año tenemos unas cifras considerables, que considerable debería ser una, pero empezamos a ver ya que son 10, 20, 100 y terminamos el año con un número determinado. No, de la misma manera pasa con la corrupción. Vemos que pasó con la autoridad de tal distrito, luego con el alcalde, luego con el presidente, luego otro más, ¿no? Y entre broma y en serio que hacemos que una cárcel para expresidentes. O sea, miren hasta en el imaginario popular y hasta entre burla y burla, ¿no? Cómo sale esto y empezamos a normalizar situaciones, ¿no? Y entonces consideramos de que esto es parte de, ¿no? Y lo ponemos como algo de que va a ser parte del día a día, inclusive de nuestros próximos gobiernos en adelante. O sea, ¿en qué momento fue que claudicamos a un orden correcto, un orden moral, un orden en el cual las leyes se cumplieran, insisto, el Estado de Derecho y este orden moral de acuerdo a principios, a estándares, a cánones también que nos da el sistema de protección de derechos humanos? Bien. Entonces, termino con estas conclusiones con relación a esta corrupción que estaba señalando institucional sobre estos actos corruptos contrarios a la salvaguarda de los derechos humanos, en particular a esta vulneración de derechos en la restricción de libertades de expresión, de prensa y asociación, como también en el desarrollo de los derechos sociales a los que estaba haciendo referencia, especialmente en el ámbito educativo, sanitario, alimentario, ¿no? Los programas sociales del MIDIS, que lamentablemente también se han visto afectados por estos malos manejos, por decirlo menos, y que definitivamente están en investigación y que los principales perjudicados fueron menores e infantes. Y las principales principios y obligaciones establecidos en este modo de estándares internacionales son los que van a ayudarnos a diseñar no solamente políticas y normas, sino también a observar a estos estándares y buenas prácticas que se puedan haber desarrollado en otros espacios como una suerte de baremos, ¿no? Como una suerte de estándares con los cuales podamos nosotros construir también lo nuestro y así también hacer intercambios, ¿no? Pero si no tenemos claros cuáles son los estándares, ¿cómo podríamos edificar una sociedad en la cual podamos nosotros siquiera imaginar que queremos estar, ¿no? Es decir, una sociedad sobre la base de normas, de un orden, y que definitivamente no solamente sea una utopía, sino sobre la base de estas reglas que ya hemos señalado, que están aterrizadas sobre principios y máximas normativas de